piensen en esto. En la época de oro del cine mexicano, pues la fórmula para hacer millones en taquilla era bastante predecible. Ujú. Te ponías el sombrero gigante, las carrilleras, Exacto. te subías a un caballo y cantabas una ranchera a todo pulmón bajo el sol. O, en su defecto, interpretabas a un revolucionario trágico y súper aguerrido. Esa era la receta infalible. Sí, lo que todos los estudios querían vender. Pero hay un hombre que construyó de manera muy silenciosa uno de los imperios financieros y de marca personal más implacables y globales en la historia de esa industria. Y lo hizo, fíjate, rehusándose por completo a hacer cualquiera de esas cosas. Es que es una anomalía histórica fascinante. Este perfil rompe totalmente con el molde de lo que se suponía que debía ser un ídolo nacional en aquel entonces. Sí, iba en contra de todo. Totalmente. Iba en contra de lo que los propios estudios creían que la gente quería consumir, ¿no? Por eso nuestra exploración de hoy tiene una misión muy particular. Vamos a sumergirnos en un acervo de fuentes biográficas, registros históricos y un documental muy extenso y reciente para desmenuzar la vida de Arturo García Rodríguez. O, como el mundo entero lo conoció, Arturo de Córdoba. Arturo de Córdoba. Queremos entender la mecánica detrás de su éxito. Cómo construyó esta marca de sofisticación internacional absoluta y amasó una fortuna inimaginable. O sea, décadas antes de que existiera el concepto moderno de creadores de contenido. ¡Claro! Y lo fascinante aquí es que la verdadera lección de todos estos documentos no es simplemente que haya triunfado en la pantalla. Lo que deberíamos estar analizando es la estrategia. Cómo este actor logró tomar una serie de exilios y desplazamientos geográficos abruptos durante su infancia y, pues, los convirtió en una ventaja competitiva francamente inigualable. Ok, vamos a analizar esto con cuidado. Porque para entender cómo alguien domina el mercado del entretenimiento a ese nivel, primero tenemos que ver su origen. Digamos, su fase de investigación y desarrollo. Su formación, claro. Arturo nace en Mérida, Yucatán, en 1908. Viene de una familia acomodada, su padre es español, su madre mexicana. Pero a sus 12 años estalla el caos. La inestabilidad de la Revolución Mexicana. Exacto. La violencia obliga a su familia a huir del país. Y aquí empieza, pues, una verdadera odisea geográfica. Así es. Fíjate que dejan todo atrás y huyen primero a Estados Unidos. Luego, poco tiempo después, la familia se traslada hasta Argentina buscando más estabilidad. ¡Wow! Y finalmente deciden mandar a un joven Arturo a internados privados sumamente exclusivos en Suiza para que termine su educación lejos del conflicto. O sea, haz de cuenta un nómada digital de los años 20, básicamente. Ándale, algo así. Pero, a ver, aquí hay algo que no me cuadra. Si agarras a un joven mexicano y lo mandas a Suiza a formarse en internados europeos, no lo estás desconectando por completo de su mercado natural. Digo, ¿hasta qué punto esta educación tan internacional, tan desarraigada, lo hizo irónicamente perfecto para convertirse en el gran artículo de exportación de México? Porque normalmente si alguien se percibe muy extranjero, el público lo rechaza. Es una excelente observación. Y la respuesta está en lo que podríamos llamar flexibilidad cultural. Al no crecer inmerso exclusivamente en las tradiciones tan particulares de un México posrevolucionario, pues Arturo no adoptó los modismos. Ajá, ni los acentos. Exacto, ni los acentos ni los estereotipos regionales. Se volvió una esponja intelectual. En Suiza perfeccionó el inglés, el francés y el italiano. ¡Órale! Y además absorbió los modales de la aristocracia europea. Entonces, cuando entra al mundo profesional en 1928, no lo hace buscando fama. Entra como corresponsal de la agencia United Press en Argentina. O sea, un tipo que escribía crónicas internacionales, entendía de geopolítica y te podía sostener un debate elegante en 4 idiomas. Así es. Esa sofisticación no era un disfraz para salir a cámara, era su verdadera naturaleza. Y cuando por fin hace una escala de regreso en Mérida en el 32, donde se casa con Ena Arana Domínguez y tiene 4 hijos, él ya trae un bagaje inmenso. Un bagaje que lo separa diametralmente del resto. Totalmente. Lo separa de cualquier otra figura pública en el México de esa época. Toda esta educación global le dio, por usar una analogía, el software. Los idiomas, la etiqueta, la visión. Pero lo que lo catapultó a las masas, el hardware que ejecutó ese programa, fue su físico. Arturo se muda a la Ciudad de México y entra a trabajar como locutor en la XCW. La estación más importante del país en ese momento.
Sí, y resulta que tenía esta voz, un barítono profundo con una dicción tan impecable que según las fuentes hacía que leer el anuncio de una ferretería sonara a poesía europea. Esa voz fue el verdadero detonante. Su trabajo en la radio llamó la atención del director Rafael Portas, quien lo invita a hacer una prueba de cámara en el 35 para la película Celos. ¿Y qué edad tenía ahí? 27 años y cero experiencia actoral. Pero medía 1,78, tenía facciones muy finas y, por supuesto, esa voz de terciopelo inconfundible. Lo contrataron casi de inmediato. Espera, déjame detenerte ahí un segundo, porque planteo un debate amigable aquí. Comercialmente, esto me sigue pareciendo un riesgo absurdo. ¿Me estás diciendo que su éxito se basó en no parecer el típico héroe mexicano en una industria que vivía de vender mexicanidad? Exactamente eso te estoy diciendo. ¿Cómo es que los estudios justifican esa inversión? Lo justifican porque Arturo logró capitalizar un vacío gigantesco en el mercado. Hay que entender la psicología de la audiencia en los años 30 y 40. El país se estaba modernizando muy rápido. Claro, dejaban atrás el conflicto. Sí, estaba surgiendo una nueva clase media y alta urbana. Esta demografía ya no quería verse reflejada en el drama de las haciendas o en la pobreza rural. Querían verse reflejados en la modernidad de las grandes capitales. Buscaban la vida de rascacielos, ¿no? Los trajes de diseñador, las avenidas pavimentadas, una inspiración completamente distinta. Justo eso. Mientras leyendas como Pedro Infante o Jorge Negrete capturaban magistralmente el alma popular, Arturo representaba la aspiración urbana y cosmopolita. Era el galán para esa audiencia que consumía moda importada. De hecho, las fuentes confirman que solo hizo de charro una vez en su vida, ¿verdad? Sí, en la cinta Cielito Lindo de 1936. Incluso lo hicieron cantar. Uy, me imagino que debió sentirse completamente fuera de lugar. Fue un experimento fallido para él, pero sumamente revelador. Se dio cuenta de inmediato que competir en ese terreno diluía su marca. Jamás lo volvió a hacer. Se adueñó del monopolio del caballero de mundo. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque haber dominado el mercado de la clase alta en México era un logro, pero su naturaleza exigía una expansión global. En los 40 da el salto a Hollywood. Y me pregunto, ¿cómo evita que lo encasillen como el bandido latino estereotipado? Aquí entra su software internacional. Su inglés era perfecto y no tenía un acento marcado. Paramount lo contrata en el 43 para Por quién doblan las campanas, actuando junto a Gary Cooper e Ingrid Bergman. ¡Guau! Palabras mayores. Sí, triunfó gracias a su versatilidad. Y esa flexibilidad la aplicó en Sudamérica también. En Argentina protagonizó Dios se lo pague en el 48, la primera película argentina nominada al Oscar extranjero. ¿Qué nivel de influencia? Y hablando de eso, me da curiosidad el tema financiero. ¿De qué nivel de ingresos estamos hablando en esa época? Cifras astronómicas. En México cobraba 100,000 pesos por película. Solo María Félix y Cantinflas cobraban más. Pero en Hollywood, en los años 50, cobraba entre $30,000 y $40,000 por cinta. A ver, si ajustamos eso a la inflación actual, estamos hablando de unos $400,000 por proyecto. Exactamente. En total, sus ingresos anuales equivalían a lo que hoy serían entre 6 y 10 millones de pesos actuales. Y aquí su historia me recuerda mucho a los creadores de contenido modernos, a los influencers. Arturo no se gastaba sus cheques organizando fiestas, sino que era un inversionista agresivo. Si conectamos esto con el panorama general, Arturo poseía una inteligencia financiera rarísima. Él entendía la vida útil de un actor en cámara, así que se dedicó a crear fuentes de ingresos pasivos. Compró acciones, ¿no? Sí, compró acciones en Telmex, IBM, General Motors y diversificó en bienes raíces comprando cines en la Ciudad de México, como el Vanguardias y el Esmeralda. O sea, cobraba del estudio por actuar y luego cobraba parte de la taquilla porque la gente iba a ver su película en su propio cine. Un ecosistema completo. Un negocio redondo. Y tenía asesores financieros en varios países, leía la letra pequeña de los contratos y cobraba sumas enormes por selectas campañas publicitarias, solo de marcas de lujo absoluto, para proteger su prestigio. Lo cual nos lleva a un problema logístico muy interesante. Tienes a un hombre con una fortuna de unos 10 millones de pesos de la época, unos 200 millones actuales. ¿Cómo te gastas eso sin arruinar la imagen refinada y misteriosa que es la base de tu negocio? Es un gran reto.
Porque vemos a las estrellas de los 50 comprar autos convertibles llenos de cromo brillante, mansiones escandalosas. Y Arturo hizo lo contrario. Practicó el lujo silencioso mucho antes de que fuera tendencia. Su residencia en Polanco la compró en efectivo en 1947. Eran 450 metros cuadrados con una biblioteca plurilingüe, obras de Diego Rivera y Rufino Tamayo, un lugar de tertulias íntimas con Dolores del Río y Luis Buñuel. Nada ostentoso, pero sumamente culto. Básicamente inventó el lujo silencioso. Y me da risa el tema de los autos. Porque mientras otros traían esos autos gigantes y brillantes, él llegaba en un Packard Clipper negro súper sobrio. O en un Cadillac Serie 62. Sí, y la joya de la corona, un Lincoln Continental Mark II del 56. Un coche del que solo existían 3,000 unidades. Costaba $10,000 de la época, rivalizando con Rolls-Royce. Una obscenidad de dinero, pero de una discreción absoluta. Y es vital subrayar que este gasto no era vanidad. Todo esto, los autos, sus trajes a la medida de Brooks Brothers, sus zapatos de Florencia, el reloj Patek Philippe de oro, eran inversiones en su propia empresa. Eran gastos operativos. O sea que usar un traje de lana inglesa era el equivalente a pagar el mantenimiento de los servidores para una empresa hoy en día. Tal cual. Los productores lo contrataban por esa aura inquebrantable de elegancia. Si llegaba a Paramount en un auto ruidoso, proyectaría necesidad. Pero al llegar en ese Lincoln sobrio y carísimo, el mensaje era claro. Y eso los obligaba a pagarle más. Es genial. Ahora, escuchando todo este lujo, es fácil imaginarlo como un divo insoportable que hacía berrinches en el set. Pero las fuentes revelan todo lo contrario. Su verdadero núcleo era un profesionalismo absoluto. Su cumbre actoral, con 3 premios Ariel y cintas como En la palma de tu mano o El de Buñuel, lo demostraban. Y 0 berrinches. Trataba igual al director famoso que al técnico de sonido, ¿verdad? A todos por igual, con la misma cortesía. Pero bueno, ese nivel de control sufrió una prueba devastadora. En el 67, a los 59 años, sufre un derrame cerebral. Todo su lado izquierdo queda paralizado. Y su voz, su legendaria voz, resulta afectada. Entonces, ¿qué significa todo esto? Significa enfrentarse a perder su mayor herramienta. Pero a base de una disciplina férrea y terapia exhaustiva, vuelve a caminar con bastón y a hablar. Incluso actuó una vez más en El Profe en 1971, con Cantinflas. Solo para demostrar que la enfermedad no lo venció. Exacto. Sus últimos años vivió un romance discreto con la actriz Marga López, quien lo cuidó hasta su muerte por paro cardiorrespiratorio en noviembre del 73. Y esto plantea una pregunta importante para quienes nos escuchan. El legado de Arturo no son los autos ni las casas, sino el respeto absoluto por su oficio y su resiliencia. ¿Qué destaca de este nivel de ética laboral, que trasciende cualquier crisis? Definitivamente. Al final, Arturo fue mucho más que un galán de cine. Fue un estratega global. Y el valor práctico para la audiencia es claro. Aprender idiomas, finanzas, cultura general y mantener la puntualidad son inversiones a prueba de todo. Totalmente. Son activos que no se devalúan. Pero me quedo pensando en algo, y es una idea inquietante. Vivimos en una cultura de sobreexposición constante, de escándalos prefabricados y necesidad de validación en redes sociales. Donde todos quieren gritar más fuerte. Exacto. Tomando en cuenta el éxito arrollador de Arturo, basado en el misterio, la privacidad y la elegancia discreta, me pregunto, ¿podría ser el silencio y la absoluta discreción la estrategia de marca personal más disruptiva y poderosa que alguien podría implementar hoy en día? Ahí se los dejo para reflexionar. Nos escuchamos en el próximo análisis.